El tema está en sus pantallas, se titula ¿En qué permanezco? Es una pregunta sobre aquello en lo que queremos permanecer y perseverar en nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 2 verso 24 dice: permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica y no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Es asombrosa la cantidad de veces en estos cortos 5 versículos que se menciona esta palabra. En el versículo 24 dice: permanezca en ustedes lo que han oído. Y después dice: así ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. 2 veces en un solo verso. Fíjate cómo dice el 27, dice: la unción permanece en ustedes. Y al final del versículo 27 dice: permanezcan en Él. Luego el versículo 28: queridos hijos, permanezcamos en Él. Tantas veces en tan cortos versículos. Entonces hay algo que aprender allí. Hay algo que quiso Él decirnos fundamental para nuestra salvación, para nuestro gozo y felicidad mientras vivimos en esta tierra, porque nuestro Señor no planeó que nosotros fuéramos infelices. ¿Cuál es el sermón más importante que nuestro Señor Jesucristo dio? El sermón del monte o de las bienaventuranzas. Y ese sermón, versículo tras versículo, el Señor nos mostró su propósito. ¿Cómo inicia cada versículo? Dichosos. La palabra en el griego es Makarios. Y versículo tras versículo el Señor quiso impregnar en nuestra mente su voluntad. Y su voluntad es Makarios. Que seamos felices. Dichosos. Dichosos cuando seguimos al Señor en lo emocional. Cuando seguimos al Señor en lo económico o material. Cuando seguimos al Señor en nuestra relación con los demás y somos los pacificadores o los mansos. Nos atrevemos hasta a sufrir por el Señor. Él dijo una y otra vez: dichosos. La voluntad de nuestro Señor entonces no es que vivamos una vida triste con Dios, una vida triste cristiana. La voluntad de nuestro Dios es que vivamos una vida plena en Él, feliz en Él. Y aquí nos da una clave impresionante: permanezca. La primera reflexión que vamos a hacer es que todos permanecemos en algo. Todo ser humano permanece en algo. Miremos este video, por favor. Pedro. Y el momento en que Pedro duda y nuestro Señor extiende su mano para ayudarlo. Podemos hasta el indeciso permanecer en una condición y tener un resultado en ella. Leamos a Santiago, capítulo 1, la parte B del versículo 6. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. La persona indecisa está permaneciendo en esa condición, dice Dios.
Alguien puede pensar y decir, no, yo no permanezco en nada porque soy indeciso. En realidad sí estás permaneciendo en esa condición. ¿Y cuál va a ser el fruto de esa condición? Dice, Dios no va a responderle, no va a haber ninguna cosa de Dios. Proverbios 14:14 dice, el inconstante recibirá todo el pago de su inconstancia. ¿Lo ves? El que es inconstante va a recibir un pago que es frustración. El hombre bueno, el premio de sus acciones. Todos permanecemos en algo hasta el indeciso. Luego, Proverbios en su capítulo 28, verso 9, dice, el que trabaja la tierra tendrá abundante comida, pero el que sueña despierto solo abundará en pobreza. Hasta el que no hace nada, el que sueña despierto, el perezoso, y no toma decisiones en su vida y no es diligente en el llamado de Dios que Dios le hizo con una familia, que Dios le hizo con un estudio, una profesión, un trabajo en la iglesia. Dice que el que no hace nada, sueña despierto, también está permaneciendo en algo y tendrá un resultado. ¿Cuál es? Pobreza, o pobreza espiritual, o pobreza familiar, o pobreza económica. La pregunta es, ¿en qué estás permaneciendo tú? Está iniciando el año, y de lo que hagamos durante este año recibiremos el pago, dice Proverbios 28. El perezoso tendrá un pago y el diligente también tendrá un premio. De lo que empecemos a hacer desde estos primeros días, semanas del año, determinará el resultado final de este año. ¿Cómo lo viviremos? ¿Seremos antorchas encendidas o estaremos apagados y no veremos la gloria de Dios y su gracia y sus milagros sobre nosotros? Depende, el Señor dice, en lo que permanezcas. ¿Cuál es la condición en este momento de tu corazón y tus pensamientos? ¿En qué estás permaneciendo? Voy a mostrarles el significado de la palabra permanecer en el original que se escribió. Ese es el verbo permanecer en griego, me-nein. ¿Y qué es me-nein? Les voy a responder con un teólogo grandioso, David Brown, un teólogo del siglo XIX, de la nación escocesa, legendario. Fue el director de las sociedades bíblicas durante muchos años en todo el país de Escocia. Un hombre extraordinario, experto en el griego. ¿Qué dijo él acerca del verbo me-nein? Dijo, me-nein da a entender que no es algo automático, como una roca quieta en un terreno. Permanecer no es como estar en el estado de una piedra, ahí quieto, inerte, sin hacer nada, sino que requiere una acción, como el molino que permanece girando para el suministro del agua, o la lámpara que permanece encendida para brindarnos la luz. Qué interesante que me-nein no es quedarme yo quieto en la fe. Me-nein no es simplemente ser un asistente y llenar una silla, una banca de la iglesia. Es muy importante por eso recurrir a los eruditos, en este caso del griego. Me-nein es una acción. Como permanece la rueda de un molino, gira y gira y gira y gira para abastecer de agua una casa. Como la lámpara que brilla y brilla y brilla para poder darnos la luz. Me-nein, cuando Dios nos dice, hijitos permanezcan, hijitos que tengan la unción, no nos está diciendo que no hagamos nada, seamos como una piedra inerte. Qué hermoso, como David Brown lo dice, el teólogo. Los hijos de Dios fuimos llamados a permanecer en acción. ¿A qué? Aquello que nos llamó nuestro Señor a hacer. Voy a dar algunos ejemplos de algunos hombres, de algunas personas en la Biblia que permanecieron, pero no haciendo caso a Dios. Y Samuel crecía y estaba con él, y todo Israel supo que Samuel había sido confirmado como profeta. Vamos a hablar de Elí. ¿En qué permaneció?
Primera de Samuel 4:18 dice: solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo, pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Y durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. ¿En qué permaneció él? En negligencia, con su salud, sobrepeso, con su indiferencia frente a los que hemos leído toda la historia, con la conducta de sus hijos. Fue un hombre religioso que se durmió en la fe. Y en ese estado en que él permaneció, en ese estado dormido y negligente, murió. Estando en su propia silla, al recibir esa noticia que han capturado el arca de Dios, se fue de espaldas y se desnucó. Y la Biblia enfatiza y dice: su sobrepeso. En el estado que nosotros permanezcamos determinará el resultado de nuestras vidas. Otro ser humano que nos da un tremendo ejemplo de que en lo que permanecemos determina el resultado. Está prohibido el vestirse descuidadamente. Y también lo está el arañarse. Olviden todo lo que hayan hecho hasta el día de hoy. Estamos viajando en un momento histórico de la humanidad, el tiempo donde existían los harén, llenos de mujeres. Leamos Primera de Reyes capítulo 11, versos 3 y 4 dice: el rey tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas, en total 1000 mujeres. Todas estas hicieron que se pervirtiera su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. ¿En qué permaneció el rey Salomón? En la lujuria, en un deseo pervertido por las mujeres, y construyó un harem de más de 1000 mujeres. El anterior sacerdote Elí permaneció en su negligencia, su pereza, su ociosidad, y murió en esa ley en la que él permaneció. Ahora vemos un rey que permanece en la lujuria y no se satisface. ¿Y en qué terminó él? Dice que esas mujeres le permitieron el corazón y se apartó del Señor. En lo que nosotros permanezcamos, en eso va a terminar nuestras vidas. Lo que permanezcamos determinará mi resultado más adelante. Yo le entrego la vida a un ser humano y mi ídolo es una persona, seré defraudado. Quedaré en vergüenza, porque la Biblia lo dice. Maldito el hombre que confía en el hombre y que su apoyo está en el brazo humano. Pero bendito el hombre que confía en el Señor. Por eso dio un mandamiento Dios específico en este aspecto. Se desprendió un gran mandamiento. Deuteronomio en su capítulo 13 y versículo 4. Deuteronomio 13:4 dice: solamente, y aquí cerró la posibilidad a una empresa, a una profesión, a un ser querido, a mi pareja. El Señor se da la exclusividad y dice: solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendirle. ¿Para quién es el domingo? ¿Para Dios y para otras cosas? No. Dice exclusividad, solamente a mí. Me rindes culto y me sigues. Cumple sus mandamientos y obedécelo. Sírvele y, nuestro tema, permanece fiel a Él. Gloria a Dios. Uno de los mandamientos del Señor está expreso en este tema a través de Deuteronomio, uno de los libros de la ley de Dios. Y ordena al Señor: permanece fiel a mí. Me rindes culto, adoración solo a mí y permanece fiel a mí. Pero es que tengo una gran oportunidad laboral. Permanece fiel a mí. Pero es que tengo una gran oportunidad para mis sentimientos. Permanece fiel a mí. Cuando cambiamos al Señor por algo, ese algo se va a convertir en nuestra desgracia. No hay que cambiar al Señor por nada. Si yo prefiero primero al Señor, yo no seré defraudado ni avergonzado. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de toda la felicidad y el gozo. De Él vienen las fuerzas nuevas y la sanidad.
Por esa razón, cuando tengas otros motivadores y tentaciones este año, recuerda el mensaje de hoy, que mi Señor me dijo: permanece en mí, fiel a mí. Ahora, nuestro Señor jamás da un mandamiento que Él no cumpla. Yo sé que nosotros fuimos decepcionados por nuestros padres, porque les vimos cometer errores. A veces nuestros padres nos pidieron cosas que ellos mismos no hacían. Pórtese bien, y el padre era un borracho. Haga las cosas correctas, respete a todos, y la mamá gritaba y ofendía. Y nosotros crecimos con esta sinsabor y decepción aquí en nuestro inconsciente. ¿De qué? De que la gente es traidora, de que el mundo es hipócrita. Escúchame esto bien, tienes razón, pero con respecto a Dios, jamás. Por ejemplo, le dijo a sus discípulos: ¿cuántas veces deben perdonar? ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien que me ofende y me hace daño? ¿Hasta 70 veces? Ahora, ¿será que Dios no nos va a perdonar 70 veces 7? Por supuesto. Él no pone un mandamiento que Él mismo no cumpla. Se los voy a demostrar. Dios es el máximo ejemplo de permanencia. ¿Y en qué permanece Dios? ¿Cuáles son las acciones que Él permanentemente ejecuta? Se los voy a mostrar con la Biblia. Primera acción, Salmo 89:2. Declararé que tu amor permanece firme para siempre. Primero, su amor. Si tú te sientes solo y te sientes decepcionado de todo el mundo, te voy a decir lo siguiente: este año el amor de Dios está preparado para ti. Es una acción continua de Dios. Para siempre está el amar y el amarnos. Al que se siente decepcionado y se siente solo, Dios dice: yo permanezco amándote. Aunque tú seas infiel, el amor de Dios, como el padre del hijo pródigo, nos está esperando con los brazos abiertos. Y si regresamos a casa, nos recibe con un beso. ¿No les encanta eso? Otra acción en la que Él nos da ejemplo, Salmo 45:6. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Si alguien se siente desamparado, que nadie le brinda una ayuda, mira lo que Dios dice: mi reino permanece para siempre. Él está sentado en su trono y Él es el rey. Así que no te desgastes pidiéndole a los hombres migajas. Humíllate este año, humillémonos ante nuestro Dios, permanezcamos en oración y alabanza, porque Él todavía es el Rey y lo será para siempre. Tercera acción de Dios, Salmo 105, Salmo 100, verso 5. Porque el Señor es bueno, su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. Tercera acción de Dios, Él es fiel. ¿Te sientes abandonado? ¿Te traicionaron los hombres? Pues Dios no. Tú te pudiste apartar del Señor, pero sus promesas siguen ahí. Tú regresas y Él las tiene para ti. Hay un lugar para ti en la casa del Señor, y sus llamados y sus dones para ti son irrevocables. Cuarta acción de Dios, Salmo 111, verso 3. Gloriosas y majestuosas son tus obras, su justicia permanece para siempre. La justicia de Dios. Esto es para todos aquellos que en este momento están siendo atacados injustamente. Tienen un enemigo que los demandó, que les está haciendo la vida imposible o los está amenazando. Tienen un trabajo que no les han pagado. Escucha lo que Dios dice para ti en este año. Hay una acción de Dios que jamás se acabará. ¿Cuál es? Él te hará justicia. Su justicia permanece para siempre. Quinta acción de Dios, Isaías 51:6. Dice: levanten los ojos al cielo, miren la tierra aquí abajo, como humo se esfumarán los cielos, como ropa se gastará la tierra y como moscas morirán sus habitantes. Pero mi salvación permanecerá para siempre y mi justicia nunca fallará. Esto es para todos los que se sienten perdidos, que ya perdieron toda oportunidad, que están condenados a vivir su vida así en desgracia o en miseria. Escucha lo que Dios te dice, una acción de Dios para todos los días que está dispuesta. ¿Cuál es? Su salvación. La estás pasando mal,
te equivocaste, pecaste, estás sufriendo esas consecuencias. Dios dice: levanten sus ojos al cielo. ¿Por qué? Porque mi salvación permanece para siempre. Si tú estás vivo, Dios te va a salvar. Hay oportunidad mientras estemos vivos. Hebreos en su capítulo 10 dice: está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto vendrá el juicio. ¿Cuándo? Después de morir. Mientras yo esté vivo, Salmo 51, levanto mis ojos al cielo y Él me salvará. Precioso. Sexta acción de Dios que permanece para siempre, Eclesiastés capítulo 3 verso 14. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para... ¿Qué permanece para siempre? Las bendiciones de Dios. ¡Wow! ¿Qué bendición te ha regalado el Señor? Y el enemigo te dice: la vas a perder, la vas a perder. Se te van a ir los hijos. No. Se te van a descarriar. No. ¿Por qué? Si yo permanezco en el Señor, sus bendiciones también van a permanecer en mí para siempre. No las perderé, no las perderé si yo permanezco en Él. No perderé su salvación, no perderé su misericordia, no perderé su amor y no perderé las bendiciones que Él me ha dado. Séptima acción que siempre permanece en Dios, Isaías 48. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para... ¡Qué lindo! En este año, si te sientes cansado o tienes dudas este año, no olvides poner en tu puerta las promesas y la palabra de Dios, porque ellas van a permanecer. Aunque tengamos un problema en este año, aflicciones en este año, accidentes en este año, no sé, Dios nos libre de todo eso, pero si pasa, la palabra de Dios no dejará de cumplirse y brillaremos como antorcha este año. La palabra permanece para siempre. Entonces el Señor puede exigirnos y pedirnos que permanezcamos. ¿Por qué? Tiene toda la autoridad Dios, porque Él permanece para siempre. Dios no nos está pidiendo un mandamiento como un déspota dictador, un mandamiento injusto o incorrecto. Es que como Él permanece, quiere que nosotros permanezcamos. O mejor es dicho, cuanto más permanezcamos en Él, Él permanecerá manifestándose en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, verso 29 dice: si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de Dios si permanecemos practicando la justicia? ¿Cómo sabes si eres un hijo de Dios? Recuerda la importancia de por qué es tan importante nacer de nuevo. Porque Jesucristo en Juan capítulo 3 le dijo al sabio Nicodemo, al sacerdote, al erudito y teólogo Nicodemo, le dijo: nadie puede entrar al reino de los cielos si no nace. No le puso por condición una religión, no le puso por condición ciertos sacrificios u obras. La condición fue: nace de nuevo. Por eso la importancia de hablar del nuevo nacimiento. Y el Señor dice que ¿cómo sabemos si nacemos de nuevo? Porque permanecemos practicando la justicia, practicando la palabra de Dios. Mira lo que dice este teólogo Matthew Paul, de York, Inglaterra, el pueblo de él. El libro más famoso de este teólogo es el que ustedes ven, la primera hoja. Ese libro se titula, bueno, en español se titula Conversaciones entre un sacerdote papista y un clérigo o predicador protestante. Eso es lo que significa. Es el libro más famoso de este hombre. ¿Y por qué lo menciono? Porque eso le costó que la Iglesia Católica le declarara la muerte. Lo persiguieron, le hicieron atentados para matarlo, trataron de capturarlo, pero el rey lo protegió en Inglaterra. Fue condenado a la Inquisición y a la muerte, pero Dios tuvo misericordia de Matthew Paul. Él dice, Matthew Paul, con respecto a este segundo capítulo de Primera Juan, dice: Dios no tiene hijos desprovistos de su imagen o que no se le parezcan. Cuando alguien nace, siempre posee un parecido familiar. Y dicen: mira, tiene los ojos de la madre o la nariz de su padre. Los hijos de Dios se parecen a su Padre celestial. Sencillo. Nuestro Señor quiere que nos parezcamos a Él.
Al permanecer nosotros en Él, tendremos su semejanza. Dios es gozo. Su semejanza, Dios es paz. Su semejanza, Dios es fiel. Podremos ser fieles en un matrimonio. Podremos ser fieles con los hijos y no los abandonaremos. Cuanto más permanecemos en el Señor, este milagro del nuevo nacimiento y la imagen de Dios se desarrollará en nosotros. Él impregnará su naturaleza en nuestras vidas y nos pareceremos a Dios mismo, al Señor. Ahora nos surge la pregunta: ¿qué debo hacer para permanecer en Él? Esa pregunta la responde la Biblia. 3 cosas menciona el Señor para permanecer en Él, lo que significa permanecer en Él. La primera está en Juan capítulo 15, verso 9. Dice: así como el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Qué bello. Primer aspecto que significa permanecer en Dios: devoción encendida. ¿Cómo permanezco en Dios? Si mi devoción está encendida, porque amor no tiene que ver con intelecto. Puede que la gente sepa mucho de Dios, pero no lo ame. ¿Vamos a entender? Cuando Jesús habló del amor, el amor no nace de ideas. El amor nace de sentimientos y emociones. Cuando el Señor dice permanezca en el amor, es que este nuevo año mi devoción y mi alabanza va a estar encendida. Eso es permanecer en Él. Por las mañanas, al despertar, una de mis primeras acciones, voy a mi estudio, prendo la música y me postro. ¿Por qué? ¿Qué será de mi día sin Él? ¿Qué será de la iglesia sin Él? ¿Qué será de mi hogar sin Él? Así que jamás salgo a hacer alguna actividad sin postrarme y orar. Sin postrarme y decirle: Señor, que mi corazón hoy arda de amor por ti. Quiero sorprenderte con mis acciones y quiero que me sorprendas con tus misericordias. Quiero verte, mi Señor. Eso es permanecer en Él, cuando nuestro amor está vivo y latente. Si alguien, su devoción se enfrió, quiero decirte: ya pusiste distancia de Él. Así sepas mucho y seas líder y trabajes al lado mío. Pero si tú ya no tienes pasión, devoción, ayuno, gusto por eso, tú ya te separaste del Señor. Así estés trabajando a mi lado y seas un líder. Segundo significado de permanecer en Él: 1 Corintios capítulo 16, verso 13. Dice: manténganse alerta y permanezcan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes. Segundo significado de permanecer en Dios es permanecer encendidos en la Biblia. Porque cuando dice permanezcan en la fe, Romanos dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe, contrario a lo que antes hablamos del amor, que es sentimental, la fe no. La fe es totalmente racional con respecto a la palabra de Dios. ¿Estás encendido en vivir por la palabra de Dios? Y lo tercero que significa permanecer en Él está en Colosenses 2:2. Dice: quiero que lo sepan para que cobren ánimo y permanezcan unidos en amor. La tercera cosa que significa permanecer en Dios, dice a la iglesia: permanezcan unidos. ¿Qué tan unido estás en la iglesia? ¿Qué tanto amor cultivas con los discípulos, las ovejas, tu líder, tus pastores? 3 cosas dice la Biblia que significa permanecer en Dios. Primero, devoción encendida, permanecer en su amor. Segundo, encendidos en la Biblia, permanecer en la fe. Y tercero, encendidos en la iglesia, cobren ánimo permaneciendo juntos en amor. Finalmente, en lo que permanecemos daremos un fruto, tendremos un resultado. En lo que permanecemos. Con esto iniciamos y con esto vamos a concluir. Permanecer en algo da un resultado. El perezoso, dijimos en Proverbios, da un resultado de pobreza. El indeciso, dijimos, da un resultado de frustración. Nada recibe en la vida. Permaneció el rey Salomón con las mujeres y eso pervirtió, corrompió su corazón y lo apartó.
Permaneció Elí en la negligencia, en la pereza y solo comiendo y obesidad, y le trajo un resultado de muerte. En lo que permanecemos trae un resultado. Vamos a terminar. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no seré avergonzado. En las luchas de mi vida no quedaré en vergüenza. En los problemas que tenga en mi camino, Dios no me dejará en vergüenza. Si yo permanezco en Él. Gente se pregunta, ¿para qué siguen fieles, pastor? ¿Para qué sigues fiel con tantos problemas, con tantas necesidades? O fiel cuando te vuelven a hacer otras tremendas ofertas. Cuando tenías 25 años te las hicieron de gerenciar, de ganar no sé cuánto. Aprovéchalo ahora en tu vida. No, yo voy a permanecer en el llamado del Señor. Yo voy a permanecer en la pasión del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice que yo no quedaré en vergüenza en ningún área de mi vida. Salmo 27 y 8 dice: estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Dios nuestro. Verso 8: ellos son vencidos y caen, los que permanecen en sus negocios, los que permanecen en sus proyectos. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros, los que permanecemos en el Señor, los que confiamos en Él, nos erguimos y de pie permanecemos. Gloria a Dios. Eso sentencia la Biblia, que habrá un resultado en los que permanecemos en Él y en aquellos que decidieron permanecer en la bendición que Él les dio. Porque los caballos o los corceles o los carros de guerra se los regaló el Señor a su pueblo. Pero cuando alguien de las bendiciones las hace un ídolo y por las bendiciones ya abandona el servicio, abandona su llamado, abandona su relación con Dios, su culto y su devoción por causa de esas bendiciones, el Señor dice: caerán y quedarán en vergüenza, serán derribados, perderán. Pero los que continuamos dependiendo del Señor, aunque nos dé carros, aunque nos dé corceles, pero nuestra pasión está en ir a darle las primicias en Peniel, ir a abrir una conexión nueva y llevar la luz de Jesús a una familia nueva y ganarme un alma y un discípulo nuevo. Los que permanecemos en nuestra pasión, no por las bendiciones que Él nos ha dado, sino por Él mismo. El Señor promete que no seremos avergonzados y de pie permanecemos. Muchas luchas quizás, pero la casa que está con cimientos sobre la roca no caerá jamás. Concluyo con un ejemplo de uno de los patriarcas del cristianismo. Voy a hablar de este hombre tan bello y excepcional del siglo IV. O sea, aquí se los presento. Juan Crisóstomo es posiblemente uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos. Su exposición de la palabra de Dios y la claridad de su mensaje es algo que sigue vigente hasta nuestros días y lo que le ganó el sobrenombre de el del habla dorada. Fue obispo de Constantinopla a finales del año 300, en un tiempo en el que la gran ciudad estaba hipnotizada por los lujos, las riquezas, el materialismo y la opulencia. Les voy a decir que él no la tuvo fácil para permanecer. Nació en un hogar con una mamá creyente, Antusa su madre. Aquí les muestro una representación de Antusa, su madre, creyente. Pero aquella joven no fue en su juventud tan radical y fiel y le gustó un guapo militar. Y ese militar era romano. Se casó en yugo desigual con un romano. No le fue fácil a Crisóstomo, Juan de Antioquía o Juan Crisóstomo. No le fue fácil. Nació en Antioquía él. Les voy a mostrar un mapa para ubicarlos dónde es. Aquí tenemos Antioquía en la parte derecha abajo. Ustedes ven Antioquía. ¿Qué país es? Siria. Es el país al lado de Israel, el país de Siria. Ahí tenemos Antioquía. Y arriba, ¿qué tenemos? Constantinopla, donde él desarrolló su ministerio. ¿Qué país es? Constantinopla, la capital de Turquía. Actualmente Estambul es Constantinopla. Él nació en Antioquía y desarrolló su ministerio en Constantinopla. No la tuvo fácil para permanecer porque su papá no era creyente. Su papá adoraba a Zeus y a esos dioses de los romanos, pero aún así, por la fe y la enseñanza de su madre, él permaneció. Luego su padre murió en una batalla, perdió a su padre y quedó huérfano.
Su madre entonces se volvió muy protectora y él dijo: mamá, yo quiero servir al Señor. La mamá le dijo: no, ya perdí un esposo. Y en ese tiempo ser cristiano era difícil y era peligroso. La mamá dijo: no, tú vas a ser abogado. Y lo puso a estudiar con este maestro famoso en los tiempos de Roma, Libanio, uno de los mejores maestros en derecho, y lo puso a estudiar con Libano para que fuera un abogado. El Crisóstomo tenía en su corazón, Juan Crisóstomo: yo quiero servir al Señor, a pesar de que lo pusieron con uno de los mejores, pero su pasión era leer la Biblia, su pasión era estar en la iglesia y orando. Entonces Dios hizo algo más: murió su madre. ¿Cuál creen que fue la decisión de él? Dejó el derecho y dijo: me voy a ser un siervo del Señor, y se fue para un monasterio, se fue para allá. Pero ¿para qué lugar se fue? Les voy a mostrar aquí en el mapa: el desierto de Siria, uno de los lugares más agrestes e inhóspitos de la tierra, en medio del desierto, porque él quería como estar solo con el Señor, en el lugar más apartado, y allá se enfermó. A pesar de que se enfermó, estuvo 6 años allá, y a pesar de que se enfermó allá, fue el mejor en latín, en griego, en las lenguas bíblicas y en su devoción por Dios. Y como lo vieron tan enfermo, a punto de morir, le dijeron: devuélvase a su ciudad. Y empezó una iglesia en Antioquía, empezó a pastorear una iglesia en Antioquía, y fue tan sorprendente, casi toda la ciudad venía a escucharlo. La predicación en la boca de él, por eso le llamaron Juan Crisóstomo. La palabra Crisóstomos del griego significa boca de oro. Su predicación era irresistible. La gente caía de rodillas a llorar cuando él predicaba sobre el pecado, y eso lo escuchó el emperador de Roma. En aquel tiempo la capital estaba en Constantinopla, si ustedes lo recuerdan, en el siglo IV. Constantino empezó la capital ya no en Roma, sino ahora en Constantinopla. Y en el tiempo de Juan Crisóstomo, este era el emperador Arcadio, y su esposa era Eudoxia. Aquí los tienen a ellos dos, Arcadio y Eudoxia. Cuando ellos escucharon el efecto de Juan Crisóstomo, entonces lo mandaron secuestrar. Qué manera, ¿no?, de atraerlo. Lo secuestraron, lo llevaron preso, y la condición para dejarlo libre era que se volviera el pastor de Constantinopla. Entonces él dijo: bueno, a las buenas, entonces sí. Y se convirtió en el predicador y en el obispo de Constantinopla. El mismo emperador y su esposa venían a escuchar sus sermones, pero él no quiso complacerlos a ellos. Siguió su línea pura de predicación y empezó a denunciar los pecados de ellos en medio del culto. Entonces, otra vez preso y detenido Juan Crisóstomo. No le tocó fácil permanecer. Desde la cárcel siguió escribiendo sus cartas. Tenemos el libro más famoso, son 6 libros que él escribió de cómo ser un pastor puro e íntegro ante Dios. Siguió escribiendo desde la cárcel, la gente seguía pidiendo sus predicaciones, salió y siguió predicando contra los pecados de Constantinopla, la codicia del dinero, la inmoralidad sexual. Entonces finalmente Eudoxia dijo: tenemos que hacer algo, y lo exiliaron. Cuando el hombre ya era anciano y lo exiliaron en su viaje al lado del mar muerto, se enfermó terriblemente y falleció. Al día de hoy, no puedo decir la cifra, un sinfín de hospitales tienen el nombre Crisóstomo. No puedo decir la cifra de la cantidad de iglesias que tienen el nombre Crisóstomo, la cantidad de hogares de niños que tienen el nombre de Crisóstomo. La obra y el legado de él es, como dice la Biblia, no quedará avergonzado. Ahora mi pregunta es: ¿en qué quieres tú permanecer? Todos vamos a sufrir por algo. ¿Elegirás sufrir por servirle al Señor, por obedecer su llamado? Pero créeme, del sufrimiento ninguno vamos a estar exentos. Porque ya no sigas en un ministerio, ya no sigas adorando a Dios y sirviéndole, no creas que vas a vivir la gran vida y a disfrutarla. No, sufrir sin el Señor es terrible. La razón que nosotros escuchamos tantos testimonios aquí es porque sufrir con el Señor es diferente. Hay gracia de Dios y hay milagros.
¿Por quién quieres tú sufrir y en qué quieres permanecer? Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.